estos cambios luego sí nos duele la garganta. Ujú. Vamos a iniciar. Bueno, pues vamos este, a iniciar. Le damos gracias a Dios porque pues Dios nos permitió un día más de vida, ¿verdad? Y terminamos nuestras labores. Seguimos con la serie de los atributos de Dios. Han estado muy interesantes y pues te invito ahí donde estés, cuando te puedas conectar o te conectes ahorita mismo, para que abras tu corazón y entendamos juntos lo que el Señor quiere para nuestras vidas, ¿verdad? El título de hoy es la ira de Dios. Eh, Vamos a orar, ¿va? Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites un día más, Señor, de vida, Padre, y nos has dado salud, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque transforma, Señor, nuestros corazones, Señor. Te pido que en el nombre de Jesús, Señor, unjas los labios de mi esposa, Señor, que todo lo que ella hable, Señor, sea dirigido por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y que nosotros, Señor, seamos, Padre, buenos receptores de tu palabra, pero que no nada más la escuchemos y la retengamos, sino que la hagamos por obra, Señor, como dice tu palabra, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues como decía mi esposo, ¿verdad? El tema de hoy se llama la ira de Dios. Y pues muchos podremos decir, ¿verdad? ¿A poco la ira es un atributo de Dios? Y pues así es. Y pues podemos ver que el atributo preferido por todos, yo creo que la mayoría, pues seguramente es su amor, ¿verdad? Y el atributo más temido y suele ser marginado aún de las predicaciones y algunos temas, pues es acerca de la ira, ¿verdad? Porque pues no, porque no hemos entendido lo que realmente es la ira de Dios. Pero les voy a dar una definición acerca de la ira de Dios. Dice que la ira de Dios es precisamente el rechazo que Dios tiene ante el mal y la injusticia, ante los actos impuros del hombre. Es la respuesta al pecado y la desobediencia del hombre. Eso es la ira. La ira de Dios es santa y siempre es justificada. Y les voy a compartir igual la ira del hombre. Dice que la ira del hombre, pues es enojo, un disgusto, furia, un profundo, pues enojo que siente una persona, es la reacción emocional que se produce cuando una persona considera que existe o se va a producir un resultado negativo para sus intereses. Y como podemos ver, ¿verdad? Que la ira de Dios y la ira del hombre es totalmente diferente, ¿verdad? Y no debemos de confundirla. Y también les voy a dar la ira desde el punto de vista de la Biblia acerca del hombre, que eso lo debemos pues, de entender y ponerlo bien y claro en nuestras vidas, porque dice que la ira es una manifestación de la carne que afecta nuestra comunión con Dios y con los hombres y no permite que la justicia de Dios obre en nuestros corazones. Entonces es muy importante que nosotros como hijos de Dios, pues desechemos el enojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como les decía, es la manifestación de nuestra carne y eso afecta en la comunión con nuestro Padre. Y no debemos de confundir, como les decía, la ira de Dios con la del hombre. La ira de Dios no es un arrebato violento, como muchas veces cuando a veces puede ser que mostremos ira, así es como nos conducimos, ¿verdad? Con un arrebato violento o por un estado de ánimo, como la del hombre, ¿verdad? La ira de Dios es parte de su carácter, la ira de Dios es completamente justa, como les decía, e inmutable, o sea, él no cambia. Entonces, es lo que es la ira de Dios. Entonces, debemos de tener, pues, eso presente, ¿verdad? Que no es igual la ira de Dios que la ira del hombre. Entonces, incluso algunos dirán que el amor y la ira son, pues, contradictorios, ¿verdad? Y muchos nos podemos preguntar, ¿cómo puede un Dios que es amor llenarse de ira? ¿Cómo puede un Dios que es amor castigar tan duramente a las criaturas por pecar contra él? Yo creo que muchas veces, yo creo que hemos escuchado de parte de algunas personas que no son creyentes, ¿verdad?
de que no son hijos de Dios acerca de acerca de estas preguntas, ¿verdad? Que como un Dios de amor puede castigar al hombre, ¿verdad? Sin embargo, no podemos escoger los atributos de Dios que nos gusten y dejar los demás al lado, ¿verdad? Por ejemplo, como la ira, ¿verdad? Es uno de los atributos que, como les decía, muchos hombres pues le temen o no quieren saber acerca. Pero es muy importante que conozcamos acerca de la ira de Dios y entenderla bien acerca de este atributo. Y debemos de tomarlo pues en cuenta a nuestras vidas. Si el amor de Dios es el atributo que le lleva a entregarse para el beneficio de otros, tenemos que decir que incluye sentimientos. Es más que una decisión. Su ira también incluye sentimientos. Dios detesta intensamente todo el pecado. Como el afecto de su amor, Él lleva a bendecir, su ira le lleva a castigar la maldad. Perdón, como el efecto de su amor le lleva a bendecir, su ira le lleva a castigar la maldad. O sea, no es que sea hacia el hombre, sino hacia el pecado, hacia la maldad, en lo que Dios hace. La ira de Dios es justa. Lo vemos en Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces podemos ver que la ira de Dios, Él está irado con el pecado, no con el hombre, con el ser humano, porque pues Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque todos aquellos que no quieran pues recibir a Jesucristo o no quieran arrepentirse de su pecado, de su maldad, pues es lo que van a recibir en el día justo, ¿verdad? Como lo dice aquí en este pasaje. Y también lo vemos en Romanos 1:18. Les voy a leer la nueva versión internacional de Romanos 1:18. Dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Y es verdad, ¿no? A Dios no dice que está en contra de la impiedad y de la injusticia que se hace hacia el ser humano, y la maldad dice que obstruye la verdad. Entonces, pues es lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? La impiedad y la injusticia. El hombre pues se corrompe, ¿verdad? Moralmente y espiritualmente. Por eso está la ira de Dios. La impiedad es un pecado contra Dios. Niega el carácter de Dios, de su santidad y soberanía. Rechaza la existencia de Él y su palabra. Y Dios juzgará a todo aquel que se rebele contra Él. Entonces, como les vuelvo a decir, ¿verdad? Dios no está enojado con el hombre, sino contra la maldad, contra el pecado del hombre. Entonces, si Dios ignorase el pecado, no sería un Dios santo, y es verdad. Y si Dios no juzgara el pecado, no sería un Dios justo. Entonces, por eso Él tiene que mostrar ira para el que comete, pues, pecado. ¿Quién define lo que es bueno, justo, santo y lo que no? Pues lo hace Dios, ¿verdad? No el hombre. Es algo que lo que Dios hace es eso. Él es el que define lo que es bueno, santo y lo que no. Nosotros no somos los que definimos lo que es bueno, agradable, santo, justo. Nosotros nos apegamos a normas de bondad y de justicia dictadas por Dios. Entonces es algo que le corresponde solamente a Dios, ¿verdad? Porque muchas veces, pues, yo creo que también lo hemos escuchado, ¿verdad? A mí no me parece malo tomar esto, ¿verdad? Muchas veces lo hemos escuchado de otras personas que dicen esto, ¿verdad? O también podrían decir, a mí no me parece tan malo fumar. O también podrían decir, para mí es más malo alguien que asesina que solo el que ver pornografía, pero sabemos que eso es pecado, ¿no? No hay que dijéramos, no, esto es, no podemos como que nosotros ponerle balanza, ¿verdad? Porque pues si leemos la palabra podemos ver que estas prácticas no le agradan a Dios. Se llamaría relativismo moral si nosotros nos manejáramos acerca de lo que les acabo de decir. Sin embargo, en Dios no hay relativismo, solo absolutismo morales. O sea, como decía, nos manejamos en normas de bondad y de justicia. Entonces, vamos a ver qué dice
Isaías 5:20, Gus. Lo puedo leer hasta el 23, ¿no? Sí. Dice Isaías 5:20, no, 5:20 al 23. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. 22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. 23. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. A eso a Dios no le agrada, ¿verdad? Aquí está bien claro. Ay, dice, de los que a lo malo le dicen bueno. Y sí es cierto, hay mucha gente, como les decía, no, pues esto no creo que sea malo, ¿verdad? O esto no le agrade a Dios. Y le llaman bueno, ¿verdad? Pero podemos ver, si nosotros nos vamos a la palabra, que esas conductas pues no le agradan a Dios y siempre van en contra de lo que está escrito, ¿verdad? Y también dice que hacen de la luz tinieblas, o sea, quieren ocultar la verdad. Entonces dice también que ponen lo amargo por lo dulce. Entonces no podemos conducirnos de esta manera a decirle lo que es malo, llamarle bueno, ¿verdad? La ira de Dios en la escritura. Es sorprendente lo mucho que la Biblia habla acerca de la ira de Dios, ¿verdad? Y lo podemos ver desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y a veces, es como le decimos, son algunos pasajes o algunas prédicas o lecciones que pues casi no se toman, ¿verdad? Por el temor a las personas. Pero yo creo que Dios quiere que pues conozcamos realmente lo que significa la ira, ¿no? Que no está enojado con el hombre, sino con el pecado. Entonces podemos ver varios ejemplos en el Antiguo Testamento que habla acerca de la ira. En uno de ellos es en el siguiente pasaje, en Éxodo 32, del 9 al 10, por favor, Dios. Dijo más, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura servicio. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. Así es, O podemos una ver nación grande. claramente, ¿verdad? Y podemos ver en muchos pasajes cuando Dios le habla a su pueblo, cuando es llevado a cautiverio, ¿verdad? A Babilonia, también podemos ver que pues Dios les habla que se arrepientan de su pecado y a causa de que no se arrepintieron, pues fueron llevados pues a Babilonia. Y pues hay muchos ejemplos en el Antiguo. Y también en el Nuevo podemos ver claramente acerca de la ira de Dios. Y ya lo leí al inicio, se los voy a volver a leer, que es en Romanos 1:18, que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que se detienen con justicia la verdad. Y también en Colosenses 3:16 lo dice también. Por favor, ¿podrías buscarme ese pasaje? En Colosenses 3:16. 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia. 3:6, perdón. 3:6. Sí, perdón, me equivoqué. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí podemos ver, ¿verdad? En este pasaje claramente que a qué viene la ira de Dios, aquellos que no obedecen, ¿verdad? La palabra. Y pues hay mucha gente que, aún hermanos, ¿verdad? Que se escandaliza al leer acerca de la ira de Dios en el Antiguo Testamento. Parece que pues mucho se nos olvida, ¿verdad? Que también nuestro Señor Jesucristo mostró ira en el Nuevo Testamento. Y podemos ver en ese pasaje, ¿verdad? Cuando Él llega al templo, que pasa, ¿verdad? Dice que volca la mesa de los cambistas. ¿Por qué? Porque dice que ya habían hecho en la casa de oración, pues una cueva de ladrones, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver claramente que Jesús muestra la ira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban ocupando esa casa para otras cosas y no para lo que era para adorar a Dios, ¿verdad? Y también parece hacer caso omiso de la ira del Cordero que será revelada en el día postrero, que lo vamos a ver en Apocalipsis 14:19, por favor, Gus.
Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Así es. También en Apocalipsis 19:13 al 16. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa en el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues aquí en estos pasajes nos habla, ¿verdad?, lo que se va a hacer. Dice que esa ira va a ser revelada en el día postrero. Entonces, pues nosotros nos podemos gozar y alegrar que nosotros somos salvos de esa ira venidera, ¿verdad? Entonces, hermanitos, pues nosotros nos gozamos por ello, ¿verdad? El día del juicio hará palidecer todo lo que la Biblia cuenta de Canaán conquistado por los hebreos, la última completa y final manifestación de la ira divina sobre el mundo, está por un venir. El actual silencio de Dios ante la injusticia, la inmoralidad y la corrupción de los seres humanos no significa que ahora el Señor se muestre indiferente. El actual silencio pone su relieve, su paciencia para salvación, como lo dice en 2 de Pedro 3, 8 al 12, por favor. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para ver la venida del Hijo de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Así es, podemos ver, ¿verdad?, que Dios es paciente para ese juicio que va a tener para la humanidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que Él no quiere que perezca ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y también en el Salmo 103:8 podemos ver su amor, aparte se muestra su ira, pero también cuán grande y maravilloso es su amor para con el hombre, ¿verdad? Porque, ¿qué dice en este pasaje? Salmo 103:8. Salmo 103. 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Así es. También en Nahum 1:3. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Podemos ver que dice que es misericordioso y clemente. Y él es lento para la ira, ¿verdad? Él se tarda porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Nahum 1:3. Nahum 1:3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Amén. Entonces, aquí bien claramente dice que también es tardo para la ira, pero hay algo muy, muy importante. Dice que no pasará al culpable por inocente, ¿verdad? Entonces, porque sabemos que es un Dios justo y Él muestra su justicia ante aquello, ¿verdad? Y también en el Salmo 11, perdón. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Así es. Entonces, podemos ver 7:11. Sí, No. sí, perdón, me equivoqué. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Así es, ¿verdad? Podemos ver claramente que con quién es el que está enojado Dios, no con sus hijos, ¿verdad? No los que hacen su voluntad, lo obedecen su palabra, sino contra los impíos, ¿verdad? Entonces, nosotros somos
pues bien bendecidos, ¿verdad? Pues, por ejemplo, el otro día estábamos hablando que Dios es justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Estábamos viendo la diferencia Impío. del impío y de un pecador, del pecador. O sea, Jesucristo vino por los dos. ¿Cuál es la diferencia entre el impío y el pecador? Decía mi esposa, el impío, un ejemplo, el impío roba y si ve que te estás muriendo, espera que te mueras y para irse, o sea, no le importa, porque no tiene piedad. Tiene Y, maldad. ajá, y el pecador todavía tiene un poco de sentimientos, ¿no? Te roba y si te sientes mal, pues te da hasta respiración y hace que revivas y después se va, pero no te deja morir. Esa es la gran diferencia. Por eso aquí dice que Dios está airado con el impío, contra el impío todos los días. Por eso está airado Dios, porque no tienen piedad. Así es. En otros escritos del Nuevo Testamento se hace eco pues a estas palabras de Deuteronomio, ¿verdad? Y en Hebreos 12:29, ¿qué dice Gus? No soy de Turano. Así, Deuteronomio 4:24, primero. Permíteme. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Así es, entonces nuestro Dios dice que es un Dios celoso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque también es un Dios santo y él no le agrada pues la impiedad. En Hebreos, Hebreos 12:29. Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Y establecen la exacta identidad de Dios que adoramos los cristianos con lo que adoran los hebreos de la antigua alianza, ¿verdad? Un Dios misericordioso y justo al mismo tiempo. Es lo que pues nosotros, ¿verdad? Siempre vemos en nuestro Dios, ¿no? La ira de Dios refleja su amor, aunque, aunque muchos piensan que no, ¿cómo en la ira puede mostrar Dios su amor o puede reflejar su amor? La ira de Dios en realidad no rebaja su amor, todo lo contrario, cuanto más indignado está Dios por el pecado, más amor tiene para el pecador. Y lo podemos ver bien claramente, ¿verdad? Porque dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros no perdiéramos, dice, sino que tengamos vida eterna, ¿verdad? Si Dios está muy indignado, pero les vuelvo a decir, ¿verdad? No es con el hombre, sino con el pecado. ¿Cuánto nos tiene que amar para luego hacer la propiciación y extendernos el perdón? Y eso fue a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Sí, sí. podemos ver claramente, ¿verdad? Que su amor, que en la ira reflejó su amor, porque a él no le agrada el pecado, ¿verdad? Pero a través de Jesucristo, pues mostró su amor, ¿verdad? Entonces ahí está reflejado su amor. ¿Qué vas a decir? No, está bien. Dice, el amor de Dios se ve sobre todo en la entrega de Jesús por nuestro pecado. Y lo podemos ver, ¿verdad? Como les decía en el pasaje, ¿verdad? De Juan 3:16, que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas, mas vive Cristo en mí y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí podemos ver bien claramente cuán grande fue su amor, ¿verdad? Que aún cuando fuimos nosotros pecadores, Él dio a su Hijo, ¿verdad? Él, él quitó de nosotros ese pecado para darnos vida eterna. La ira de Dios no habla de su perfecto amor, No, está bien. nos habla, perdón, de su perfecto amor y justicia. Es digno de alabar eso, hermanos. El Espíritu de Dios derrama el amor de Dios en nuestros corazones y nos da esperanza y recordarnos la muerte de Cristo por nosotros. Y es un pasaje que ya hemos compartido acerca de Romanos 5:8, ¿verdad? Dice que es la esperanza
No nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por el injusto. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces podemos ver bien claramente en estos pasajes, ¿verdad? Cómo el amor de Dios es más grande, ¿verdad? Y tiene misericordia de nosotros. Y como podemos ver ahorita en estos pasajes, ¿verdad? Que su amor, la ira de Dios se refleja en su amor, porque como les decía, ¿verdad? Dio a su Hijo para que nosotros tuviéramos ese perdón de pecados. Entonces nosotros debemos de ser, ya no, el pago de la ira va a ser para los hijos de desobediencia, como lo dice en Efesios 5:6. Por favor, ¿podrías leer Efesios 5:6? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así es, Las entonces, cosas que no tienen nada así es. que ver. Entonces, ¿para quién va a ser la ira? Lo acabamos de leer en este pasaje, ¿verdad? Va a ser para los hijos de desobediencia, no para los hijos de Dios. Entonces, pues es algo que, pues, que debemos de conocer de nuestro Dios, ¿verdad? Y saber, ¿verdad? No tener miedo acerca de ese atributo que es tan hermoso también como que Él es santo, que él es bondadoso, misericordioso, ¿verdad? Entonces, también la ira es parte del carácter de nuestro Dios y debemos de saber qué realmente es la ira de Dios, ¿verdad? Que es para el pecado, que es algo que Dios aborrece, ¿verdad? Que aborrece la impiedad y es para lo que veíamos en este pasaje de Efesios 5:6, es para el que no obedece, para el hijo de desobediencia, no para los hijos de Dios. Pues este devocional fue corto. ¿Quieres compartir Sí, algo? nada más recordemos que la ira de Dios no es para su iglesia. Dice en Romanos 5, voy a leer desde el 8 al 9, dice, mas Dios muestra su amor con nosotros, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice en el 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, que Él nos justificó por medio de su sacrificio, por Él seremos, por Cristo seremos, salvos de la ira de Dios. O sea, dice de la ira, pero es de la ira de Dios, ¿no? O sea, Jesucristo vino a morir por ti, por mí, para salvarnos de la ira de Dios. O sea, la ira de Dios no es para su pueblo. Es para el que no quiera arrepentirse y aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. ¿Amén? Bueno, hermanitos, Dios les bendice. ¿Podría orar, hermanita Eli, para agradecer este tiempo de devocional? Amén. Gracias, Señor, por estos momentos, Señor, tan hermosos en que tomamos este devocional. Padre bendito, muchas gracias por esta enseñanza, Señor, de que somos salvos por ti, mi Dios, y libres de la ira, porque nosotros somos tus hijos, Padre Santo. Muchas gracias, Padre, por nuestros hermanos, por todos los que se pudieron conectar, Padre bendito, y los que los van a ver por las redes también, Señor, que sea, Señor, de mucha bendición, Padre, como lo es también para nosotros. Gracias te damos, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, amado mío. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendice, mis hermanitos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Gracias, Cuñeta. Dios Gracias, muchas bendice, gracias. que tengan bonita Bendiciones. tarde. Buenas tardes. Bendiciones a todos. Bye.